Entonces, bienvenido a esta actividad de tertulia y libros, y vamos a compartir acá ideas y libros. Gracias. Bueno, gracias Soraya. Como decías, vamos a compartir el libro, a conversar sobre el libro Humanismo y Arte Contemporáneo de Henry Van Leer. Henry Van Leer. Entonces, para iniciar, creo que es importante conocer un poco la biografía, pero así muy de a poco. Entonces, me gustaría que alguien me ayude a leer esa parte. Si Soraya tiene por acá un micro. Entonces, la parte de la biografía, al principio, ¿quién era Henry Van Leer? Henry Van Leer fue un filósofo belga francófono, nacido el 27 de mayo de 1921 en Río de Janeiro y falleció el 28 de abril del 2009 en Bruselas. Pasó la mayor parte de su vida en esta última ciudad. Fue profesor universitario e investigador. Algunas de sus obras son Sartre y la presencia en la conciencia de 1957, Espacio, El espejo de las artes, 1959, Tiempo, La nueva era, 1962, El signo, El animal simbólico, 1980, Fotografía, 1983 a 1992. Antes de Muy bien, muchas gracias. Precisamente quiero empezar, después de conocer un poco la vida de Henry Van Leer, un filósofo que nació en Brasil, pero se desarrolló fuera de este país. Se desarrolló en Bruselas, sobre todo. Entonces, el título es Humanismo y Arte Contemporáneo. Entonces, me gustaría preguntar, ¿qué saben ustedes de humanismo? O sea, ¿qué es el humanismo? ¿Qué concepto o qué idea o cuáles ideas llegan a su cabeza cuando ustedes escuchan la palabra humanismo? ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir? Adelante. Bueno, para mí humanismo es ayudar a quien lo necesita. Sí, y dentro de esta área del arte, ¿qué sería? Es decir, si escuchamos cuando alguien nos dice, tú eres muy humano, ella es muy humana, pero dentro del arte, ¿qué ustedes entienden por humanismo? No solamente dentro del arte, sino de la filosofía, de la historia, de todo. Yo creo que se le da estética. ¿Cómo? Lo estético. Lo estético. ¿Qué más? Yo pienso que es una corriente filosófica que pone al ser humano que sea por encima de todo. Es decir, que sea independiente, que no sea dependiente de una deidad o de un ente superior. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Lo que yo entiendo como humanismo es sentir, pintar lo que se, o sea, en el arte pintar lo que siente el otro, el otro humano, la otra persona. Muy bien, muy bien. Finalmente, allá detrás. El humanismo fue un movimiento literario, artístico y filosófico que nació en el siglo XIV, a mitad del siglo XIV, en la era medieval, con una visión de unos hombres en Italia que iban a cambiar la perspectiva que tenía el mundo, que era una perspectiva teocéntrica, a donde Dios era el centro del mundo. Entonces, estos italianos iban a recoger o iban a recopilar, es la palabra, todas esas obras grecolatinas de Platón,
de Aristóteles y la iban a adaptar entonces a este movimiento que era una rebelión, sería como una rebelión contra lo que existía, que era teocéntrico, y volverlo antropocéntrico, quiere decir el hombre en el centro del mundo. A partir de eso es que nace el humanismo. Muy bien, gracias, excelente. Precisamente tengo esta definición que se acerca bastante a lo que Fausto planteó sobre el humanismo, ¿verdad? Pero en concreto sería el hombre en el centro, es decir, el arte, la ciencia, la tecnología, todo debe estar centrado en el hombre, sobre todo en mejorar la vida del hombre. Porque antes, como tú bien planteabas, se trataba de Dios en el centro de todo, y entonces lo que se iba a hacer, lo que el humano hacía, era de alguna manera para Dios. Entonces el humanismo cambia y pone al hombre en el centro de todas las cosas. Y con relación al arte contemporáneo, ¿qué será? ¿En qué piensan cuando escuchan sobre arte contemporáneo? Yo hablo duro, respecto a lo que conozco, el arte contemporáneo es aquel que viene desde épocas antiguas hasta donde estamos ahora. O sea, todo lo que abarca las pinturas de ahora, las pasadas, hasta nuestros siglos. Muy bien, precisamente el arte actual, lo que se está haciendo ahora, y hay muchos autores, historiadores, que consideran que el arte contemporáneo, entonces, es a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Si hablamos de Segunda Guerra Mundial, sería entonces 1939 a 1945, ¿verdad, hermano Anthony? Exacto. Entonces, a partir de ahí se habla de arte contemporáneo. Pero bien, este es el título de la obra que estamos comentando hoy: Humanismo y arte contemporáneo. Pero, ¿de qué va esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este texto? Rápidamente les voy a decir, para luego entonces entrar ya a discutir los componentes del texto, del libro como tal. En esta obra se exponen algunas ideas para el análisis de un cuadro. Fíjense que el autor, a pesar de lo amplio que es el humanismo y el arte contemporáneo, se concentra entonces en el cuadro, en las artes plásticas, ¿verdad? Entonces, se trata de esto. Él lo advierte al inicio de la obra. Dice, yo no pretendo presentar un método a seguir, pero sí quiero ofrecer algunas pautas para que a la hora de enfrentarse a un cuadro, de tratar de interpretarlo y de disfrutarlo, tal vez tomemos en cuenta algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, Henry Van Leer propone, diría, tres aspectos o tres temas, así le llama él, temas. El tema literario, el tema estético y el tema pictórico. Debimos darle esto, ¿verdad?, después para que no se fijaran, pero está bien. Precisamente él inicia con el tema literario, y cuando yo seleccioné el libro, cuando lo elegí para comentarlo acá, realmente lo hice engañado. Porque cuando en el temario, en el índice, habló de tema literario, yo dije, bueno, pues esto es lo mío. Pero luego, cuando empecé ya a analizar, a leer el libro, me di cuenta que el tema literario era una pequeña parte de lo que el autor, de lo que Van Leer quería decir en su texto. Entonces, cuando ustedes escuchan tema literario, ¿en qué piensan? Literatura. En literatura. Entonces, ¿qué será el tema literario de un cuadro? ¿Qué será? Préstale el micrófono, por favor, ahí atrás.
ver la interpretación literaria que tiene a través de la pintura. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ver la interpretación literaria a través de la pintura. Cuando escuchas tema literario, ¿en qué piensas? ¿Qué llega a tu cabeza? ¿De qué se trata esto? Tema literario. ¿Sí? Préstale el micrófono a la Judy. Sí, pero para los registros. Se entiende en todo lo que ese cuadro refleja, todo lo que está en él plasmado. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Sí? También se puede decir que sería donde se determina para quiénes está pintado o a quiénes va dirigida la pintura. Sí, sí, podría ser. ¿Qué más? Puede ser la representación del cuadro. La representación del cuadro. Representa lo que refleja el cuadro. Lo que refleja el cuadro. Perfecto. Entonces, antes de comentar el tema literario, me gustaría que alguien, por favor, lea el fragmento que tiene precisamente sobre el tema literario. Cris. El tema literario pertenece al tema literario de un cuadro, todo lo que en él está directa o indirectamente representado. Cuando digo que en una tela vemos a la Virgen y que el niño Jesús tiene una manzana en la mano, aludo al tema literario de esa composición. Lo mismo ocurre cuando describo, por finamente que lo haga, los sentimientos o las intenciones que animan a sus personajes. Los terrores del juicio final. Ok, vamos a darlo hasta ahí porque esa parte fue una imagen que pegamos, ¿verdad? Y no pudimos, bueno, yo no pude cortar la otra parte, no necesitaba ayuda de alguien y no apareció. Bien, entonces, el tema literario es todo lo que se dice en el cuadro. Y precisamente Van Lier así lo expone. Todo lo que en él está directa o indirectamente representado. Pero ¿qué sucede con el tema literario? Y es lo que el autor plantea en su obra. Bueno, este tema para Van Lier es el más fácil para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es el más fácil para nosotros? ¿Por qué? Freddy, préstale el micrófono, por favor. Porque se trata simplemente de lo que se ve a simple vista, no se necesita un análisis. Una conceptualización ni nada, simplemente lo que se ve. O sea, lo que se ve. Ajá, es como si fuera un proceso, fuera la primera parte del proceso. Ok, ¿cómo tú accedes entonces a esa parte? Solo viendo el cuadro. Solo viéndolo. Ok. ¿Qué más? También se puede identificar como la más fácil porque, un ejemplo, por la libre interpretación. Un ejemplo, podemos ver el mismo cuadro, pero cada quien tiene una percepción distinta del mismo. Por eso. Bien, ¿qué más? ¿Está funcionando ahí? Hola. Ajá. Viéndolo de una manera fría, Okay. Cuando uno observa un cuadro, no tiene que analizarlo. Cuando uno lee un texto, puede encontrar de todo, figuras literarias, una coma, un punto donde no va. O sea, hay más análisis en un texto que en una pintura que uno ve. Cualquiera la puede ver, como dijeron. Uno la ve y puede interpretar de diferentes formas. Un texto, por igual, pero lleva un análisis más profundo. Más profundo. Sí, pero... Okay. Pero, Soraya... Yo difiero de eso. Yo difiero completamente de que un texto literario tenga más información que un texto visual. O sea, yo puedo creer que es tan profundo y tan complejo como lo es el texto literario, el texto visual. O sea, la imagen visual. O el lenguaje visual. Porque también todo eso tiene un discurso, las líneas, los colores, el mismo artista, como le decía en la sala, como hablábamos de eso,
trabajan con símbolos, con signos, que lo van creando desde su mundo interior y también, lógicamente, su mundo exterior los ha influenciado, como vimos. Bueno, está chulo eso que tú dices, porque precisamente el cuadro, para nosotros, que estudiamos lingüística, es un texto. Es un texto, el cuadro es un texto. Entonces, el hermano Tineo tiene una opinión, luego entonces el hermano Noel. Por ahí mismo iba, porque podemos hablar que el cuadro es un texto, un discurso en sí, al igual que la abstracción que tú llevas a leer una obra literaria. Los dos llevan el mismo complemento de imaginación de lo que es tanto el artista que produce el discurso, tanto visual como el discurso literario. Muy bien, muy bien. Préstale el micro. Bueno, para mí las dos tienen razón y ninguna tiene. Porque, exacto, porque lo que pasa es que cada uno le está viendo de su campo. Entonces, en ese sentido, la interpretación que la joven le da es correcta porque ella lo está viendo desde la literatura como expresión verbal escrita. Y ella, si un artista ve ese cuadro, de seguro que podría escribir un libro completo, que es el código que ella entiende. Entonces, en ese sentido, si yo interpreto 2 palabras del cuadro, nadie me puede decir que lo que yo he interpretado de ese cuadro es falso, porque yo he construido, he tenido la libertad, y en ocasiones un texto de 300 páginas sencillamente no me dice nada a mí, mientras que un cuadro de una simple imagen tiene toda una cantidad de información para mí. Por eso. Ciertamente. Alan quería decir algo y luego Ross. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo por lo menos soy de la persona que cuando veo un cuadro me imagino muchas cosas. Entonces a veces que el cuadro, la pintura, le da mucha imaginación a uno. Por lo menos yo soy así. Yo más fácil me empapo más en lo visual que ponerme a leer un libro o lo que sea. Por lo menos yo soy así. Muy bien. Siguiendo con lo que ellos dicen, ambas, por así decirlo, tienen razón. Usa el micrófono. Porque por la grabación. Sí, es por la grabación, para que se escuche mejor. Bueno, ambos tienen razón porque si yo veo un cuadro, yo escribo de lo que veo. Y cuando viene a ver, el cuadro quiere transmitir algo más que lo que yo escribo. Y también puede ser que yo escriba más de lo que el cuadro quiere decir. O sea, mi interpretación puede ser más extensa que lo que el cuadro realmente quiere transmitir. Bien. Pero déjame terminar de decirle algo. Ok. Entonces, en función de lo que, por ejemplo, con el arte contemporáneo, como decía el profesor allá, y también la parte literaria, lo que le decía en sala, el arte contemporáneo, ¿dónde nos lleva? O sea, el artista hace una propuesta, pero también ustedes tienen una interpretación, según su realidad, según lo que ustedes vivieron, la experiencia que tuvieron. O sea, ustedes como pasan a ser parte de la creación también que hizo el artista. Y por eso, de hecho, muchas y muchos allá se sintieron más libres en la sala de arte contemporáneo. Dijeron, es más libre. Sí. Me siento... Al final el cuadro no dice nada, lo que dice tu cerebro y el cerebro mío. Pero claro, entonces el cuadro sí dice mucho. El cuadro dice mucho porque el artista plasmó todo lo que tenía en su interior y en su cerebro. Muy bien, muy bien. La pregunta al final, bueno, no la pregunta al final, sino al principio fue, ¿por qué el autor consideraba que la parte literaria era la más fácil para nosotros? O sea, a la cual nosotros teníamos acceso de una forma más fácil. Freddy quiere decir algo, pero ahorita, para... Precisamente porque, y eso lo plantea el autor, porque nosotros tenemos una capacidad. ¿Cómo se llama, Freddy, esa capacidad que nos permite aprender lenguas? Lenguaje. ¿Cómo? Lenguaje. El lenguaje. Entonces el autor lo plantea ahí. Entonces el autor dice, en la parte literaria para nosotros es más fácil de captar en un cuadro porque nosotros somos seres discursivos. Entonces tenemos la capacidad del lenguaje que nos permite entonces aprender lenguas y utilizar esas lenguas. Entonces,
la lengua es la parte social del lenguaje y el habla es la parte individual. Entonces, por eso él dice, bueno, es más fácil, pero él también plantea algo que ya ustedes lo dijeron. O sea, Noel me parece que habló bastante de eso, y es el asunto de la historia psicosocial del sujeto que consume esa obra literaria. La historia psicosocial, no sé si está adecuada el término, porque cuando yo me enfrento a una obra, yo llevo una historia, y pueda que en esa obra aparezca mi historia y se refleje ahí, y entonces yo la interpreto. Pero hay otra cosa, él dice, hay que tener cuidado porque no es solamente la historia que yo traigo al cuadro para completar el cuadro como tal, o el mensaje, o el tema literario como tal. También hay que tener en cuenta la historia del creador, o sea, la historia del artista. Y es lo que considera, bueno, no considera la palabra, lo que él, es el consejo que él da. Cuando tú vas a analizar un cuadro, tienes que tratar de conocer al creador, conocerlo un poco. Entonces, a partir de ahí, tú puedes tener acceso a, por ejemplo, alegorías o referencias que el pintor va colocando en su obra. Entonces, a partir de ahí yo puedo interpretarlo mejor, interpretar mejor esa obra. Entonces, a mí me gustaría, el hermano Anthony ya quiere opinar. Entonces, después de la opinión, me gustaría hacer un brevísimo ejercicio. Hola. Bien, Anthony. Bien, Medina, en cuanto a eso, yo tenía entendido que la obra se parte de que el creador, el curador y el público. En este plano, el curador es quien dice lo que se va a exponer, o quien decide lo que se hace, de una u otra manera. O sea, ahora no puede hacer una exposición sin un bendito curador, que se convierte en el artista, de una u otra manera. Entonces, el curador, ¿qué plano juega en esta parte? Es la pregunta mía. Porque ahora en arte contemporáneo, el curador es que dice lo que es arte. Bueno, hermano Anthony, le voy a decir una cosa. Esa pregunta que la responda Soraya o que la responda Paul. Exacto. Entonces, lo que tú planteas y lo que te cuestionas es real hasta cierto punto, porque recuérdate que todos los seres humanos tenemos tendencias, ¿verdad? Todo es tendencia. Y esto de la curaduría es de una época en adelante que se ha usado eso, se ha creado, y de hecho marca mucho el curador a la obra del artista cuando lo quiere llevar a espacios muy formales como son los museos y los concursos. Espérate, no, déjalo ahí. Pero espérate, porque un artista puede crear sin ningún curador. Sí, claro. Pero déjalo ahí porque precisamente el tema estético abarca un poco esa parte. Y yo creo que ahí tal vez podríamos, Soraya, podría responderte y yo decir algo. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que digan así de manera rápida cuál es el tema literario que ustedes perciben en esta obra. ¿Cuál es el tema que ustedes perciben en esta obra? ¿Y el micrófono? ¿Dónde hay? Ajá, vamos a ver. Para mí es el pecado. ¿El? Pecado. Mamacita, el pecado. Bien, bien. ¿Qué más? Hermano Luis, pásalo hermano Luis. Como él llegó tan temprano. Claro, muy bien. Fausto, queremos escucharlo a usted. Luis, diga. El tema literario. Bueno, el tema literario, a simple vista podría, aunque yo estoy usando gafas, podría ser el pecado, pero yo veo como que ahí la naturaleza está siendo afectada ahí de alguna forma, o sea que yo lo veo más por el punto de vista de la destrucción del planeta. La destrucción. Sí, o si se puede hablar, o sea, en mayúsculas.
Bien. Finalmente, bueno, Alan y bueno. Profe, yo creo que es la destrucción del paraíso. La destrucción del paraíso. ¿De cuál paraíso? De Adán y Eva, porque ahí está la manzana. La manzana del pecado y ahí está el árbol prohibido. Fruto prohibido. Ahí está la manzana y el agua está como muy deteriorado, muy caótico. Entonces ya eso viene siendo la destrucción del paraíso. Ok, Alan. Ok, si nos vamos a lo religioso, yo le pondría el fruto prohibido. El fruto prohibido. Ya, simplemente eso, ok. Bueno, Silvana, finalmente, para ver otra y pasar con el tema estético. Yo lo veo desde otro punto de vista. Para mí también es el anhelo del conocimiento. Es como que estamos destruyendo nuestro entorno para llegar más allá, porque se fijan, hay un lápiz. Ok, perfecto. Vamos a observar otro. ¿Cuál es el tema literario en esta obra? 2 o 3 personas que quieran opinar. ¿Quién es el autor? Tranquilo. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema literario en esta obra? ¿Cómo? La libertad. ¿Por qué? Por la paloma. Por la paloma. Pero la paloma simboliza otra cosa. Sí, simboliza paz, pero es una paloma volando y ella también está volando. Bien. ¿Podrá llegar muy lejos esa paloma? No creo, porque la paloma la cogen de relajo. La paloma es lo menos libre que hay. Donde quiera que haya un acto de inauguración, agarran un grupo de palomas, lo sacan de su entorno y lo sueltan en un sitio. Y las pobres que vayan a parar donde ellas puedan. Por lo menos las mensajeras no se pierden, pero las que agarran sí. Bien. Finalmente, el tema literario. Es como si fuera un sacrificio, porque yo percibo que tiene la paloma el cuello despegado. O sea. Muy bien, entonces. Está difuso el tema, entonces. Bien. Ahorita planteábamos que para el tema literario. Medina, ¿quieres saber la opinión suya? La opinión mía, no, el profesor no solo hace preguntas. El profesor no es responsable de Yo quiero saber quién es usted ahorita después de la actividad. No, miren, decíamos ahorita, una de las cosas que planteábamos para el tema literario era la historia psicosocial de los sujetos que interpretaban la obra. Entonces, cuando algunos de ustedes dijeron que era el pecado, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar que su cabeza está llena de pecado. No, pero es broma. Pero ciertamente está ahí, o sea, está ahí. Nuestra historia nos lleva a construir un concepto, una idea de una obra como esta, realmente. Lo que nosotros conocemos, lo que hemos vivido, todo eso. Muy bien, y el aspecto del lenguaje, ¿verdad? Como somos seres discursivos, este es el tema al cual tenemos acceso de una forma más fácil. Vamos a ver entonces el tema estético o el sentido estético. Tema estético o sentido estético. Aquí el autor plantea de alguna forma una crítica, porque él piensa el tema estético como un impulso, como un instinto, Entonces luego plantea una crítica con relación a este tema estético. ¿Quién quiere leer esta parte? Bueno, en la próxima entonces, el próximo fragmento lo lee usted. Adelante. El tema estético. El sentido estético, tal como lo entenderemos aquí, es ese instinto que nos hace sentir placer ante la vista de un objeto. Y un objeto es bello cuando responde a ese instinto. Gusut placeta, como decían antaño. Se trata precisamente de un instinto, pues la necesidad de contemplar y de saborear algo.
Muy bien, muy bien. Vamos a leer el otro fragmento ahí mismo. Un instinto, ¿verdad? Nos plantea el autor un impulso. O sea, cuando nosotros estamos frente a una obra, esa obra tiene que despertar ese instinto, ese impulso y producir en nosotros cierto placer. Cierto placer. Adelante. Todo lo demás. Sabemos también cómo la cultura se ha adueñado de esta disposición completamente natural para convertirla en esa cosa artificiosa, codificada y estética, esotérica, que es el buen gusto. En efecto, ¿qué es el buen gusto, el chic o la moda, sino lo bello regulado así y reservado? Ahí, gracias. Fíjense en esa última parte, esa pregunta que plantea el autor. ¿Qué es el buen gusto? ¿El chic o la moda? Sino lo bello regulado así. O sea, acá es donde yo he descubierto la crítica que plantea el autor con relación a esto de los curanderos. Curanderos no, curadores. De los curadores. Parece que se leyó la baraja. Sí, lo que el autor dice es, un cuadro, una obra, ¿verdad?, tiene que despertar en el espectador ese impulso, ese instinto, ese goce, ese placer por algo bello. Pero él dice, lo que ha pasado es que se han reunido unas personas en un cuarto oscuro y han definido lo que es bello, lo que es arte. Entonces, Medina, cuando se hace así... Pero con dinero esas personas que se reúnen. Sí. Cuando en un círculo muy cerrado, cuando se hace así, él dice, no, eso no es arte, eso no es sentido estético, eso es simplemente buen gusto. Buen gusto. Entonces, el buen gusto, según lo que plantea el autor acá, Van Lier, es aprendido, es de alguna forma impuesto. O sea, nos obligan a decir, esto es lo bello, esto es, bueno, no quiero decir lo feo, pero ya lo dije. Tineo. Entonces Van Lier lo que nos dice es que el buen gusto va determinado por el espejo de la sociedad en la cual el individuo se desarrolla, mientras que lo bello veo que va más allá con la estética kantiana, en la cual dice que lo bello no es aquello que reside en el objeto observado, sino más bien aquello que nace en el observador que lo contempla. Exacto, ciertamente. Pero hay que tener cuidado entonces, porque ahorita hablábamos de un sujeto psicosocial, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta dónde, cuando yo digo, bueno, esto es bello y tal vez estoy en contra de todo lo que me han establecido como bello, entonces hay que ver hasta dónde yo tengo una expresión natural, como él lo plantea aquí, de eso. Hay que ver hasta dónde eso también es otra conducta aprendida. Pero esas rupturas que tú estás diciendo se están planteando en el arte contemporáneo ahora. Por eso hay mucho rechazo a las obras de arte contemporáneo. No precisamente a las obras que elige el grupo, que se pone de acuerdo, porque el arte se da en todos los lugares. Sí. Tú puedes parar una esquina a hacer arte, aquí en Nueva York, donde sea. No, y yo creo que los curadores podrían ser también una censura. Claro. Podrían ser una censura a otras expresiones que si no pasan por ese filtro ya no es arte. Y bueno, como se hace con el cine independiente, pues yo creo que se puede hacer también arte independiente con respecto a la pintura y salir, ¿verdad?, de esos esquemas cuadrados, ¿verdad?, de ese filtro, de esa censura. ¿Cuál sería entonces el objeto del arte? El objeto del arte... Para medir entonces, porque deben existir criterios para establecer lo que es arte o no. Sí, existen criterios, lo que pasa es que estamos en un área tan difusa que podríamos pasarnos la próxima tertulia entera. Pero
Porque estamos hablando de arte. Depende del punto de vista de quién, si de Aristóteles, si de Immanuel Kant o de Nietzsche. Y uno, yo diría que es el deleite. A ver, ¿tú qué dices? Sí, pero es que ese deleite varía también. Porque la belleza... Va a ser que ya está revelando los ojos, ya pasa. Pero es que, ¿por qué siempre hay que definir algo desde el punto de vista de alguien puntual? No, alguien no. O sea, o de algún investigador o algún filósofo o algo. Porque ahora estamos en la contemporaneidad. Entonces, esas rupturas que se están dando ahora, por eso que nos estamos cuestionando tanto. Igual que con la creación, por ejemplo, musical. Que está en crisis porque no se ha hecho música clásica desde allá. Pero ahora se está haciendo dembow y hay etnomusicólogos que dicen que eso es música. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso también está lo de la relatividad. Sí. Por eso yo tracé mi pauta. El arte para mí es todo aquello que puede causar deleite al alma, eso es lo que se busca. Para mí. Entonces, deleite espiritual. Pero el arte además de deleite causa rechazo también, porque aunque una obra tú la puedes ver, te puede causar repulsión y te está causando una sensación, y eso es una apreciación plástica y una apreciación estética. Que es un nivel de deleite, de rechazo. Sí. Ciertamente. Mano Anthony quiere decir algo más. Algo más, no, algo. Sí. Mientras tanto, me gustaría que observen estas dos pinturas, estos dos cuadros, ¿verdad? Y ahorita le hago la pregunta, hermano Anthony. Bien, no sé, tengo un problema con el arte. Creo que el arte para mí, o lo que se me ha enseñado de arte, es algo clasista. O sea, un lugar donde viene un cierto público a mostrar lo que ellos consideran que es arte. O sea, unos cuadros marcados que valen tanto, que fue hecho por fulano, con tal técnica, con esto, con aquello, y decidido por fulano que esto es arte. Y entonces, o sea, con esos patrones que se nos ha enseñado lo que es arte. Y rechazamos todo lo que consideramos que no cabe dentro de esos patrones. Entonces, solamente es arte lo que se hace estructuralmente y lo que se presenta a un público y lo que tiene un valor. Porque un público lo ha decidido así. O sea, ¿de qué tipo? Monetario. Esa arte, bueno, esa pintura de fulano. A mí no me importa el trabajo de fulano. Pero ¿por qué tú no lo piensas también? Ese mismo análisis que tú haces desde el punto de vista de ese grupo, ¿por qué no lo haces desde el punto de vista del artista? Bueno, en la parte ni soy artista ni soy curador, bueno, simplemente piensa, como ente social, genera cierta empatía e introspección, ¿verdad? Como ente social simplemente de lo que el espacio me sirve, de lo que la sociedad me sirve, pues yo reflejo y digo, oye, pero aquí hay muchos muchachos que de una otra manera unos consideran que lo que hacen es arte, pero el público o cierta clase no lo considera así, incluso no lo lleva a sus espacios y están olvidados. Entonces, eso que ellos están haciendo constantemente y que de una u otra manera refleja lo que ellos son, no es arte, o solamente es arte lo que se presenta formalmente. Entonces, ¿quién define eso? Y esos patrones sociales o de clase, ¿por qué están por encima de lo que esto es, por lo menos como uno dice, popular, por así decirlo? O sea, ese arte popular que se da incluso aquí en Santiago, los murales de los muchachos, que hacían con su dinero, que graffiti, que esto y aquello, fueron desbaratados. No, que Santiago está haciendo arte. Y lo que había anteriormente no era arte. O sea, es cuanto en eso. Hay que preguntarle hay que preguntarle, pero bueno, el arte clasista. Es clasista. Bueno, miéntelo. Bien, vamos a dejar esa discusión para ahorita. Esa. Van Lier termina diciendo en este sentido que para él lo que es momentáneo no es arte. O sea, para él el arte tiene que perdurar, trascender. Entonces, miren acá, tenemos dos cuadros. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos ustedes pondrían en su casa? ¿Cuál de los dos colgarían en su casa? ¿Y por qué? No, él va a dar la conclusión. ¿Y por qué? ¿Cuál de los dos colgarían en su casa y por qué? Pero si yo te diría los dos. Bueno. Paola, ¿cuál de los dos colgarías en tu casa? Bien.
¿Cuál de los dos? Bueno, yo colgaría el de las flores. El de las flores. Sí, es más colorido. Es más colorido. Bien. Más llamativo. Perfecto. ¿Quién más? Aquí. Sí. Vamos a ver, ¿cuál de los dos? Bueno, donde está Jesús, porque ahí representa, como estábamos diciendo ahorita, humanismo. Porque ahí lo están ayudando a bajar de la cruz. Bueno, bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Allá. Alan, préstale por favor el micrófono. Bueno, yo lo pondría a los dos. Los dos, pero es uno. Es Ay, por eso yo quiero los dos, profe. No, uno. ¿Cuál de visualizarme entre bien y el mal? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? La flor. Este es el bien. Y este es la crueldad que le están haciendo el mal. Ok. Bueno, está bien. Judy. Judy. Tiene más crueldad. Ok. Bueno, desde mi punto de vista elegiría donde está Jesús, porque el cuadro representaría la pasión por la que él pasó. O sea, en sentido figurado es la esencia. Okay. Pero ¿y las flores no son objeto de pasión también? Dale, Judy. Yo también colgaría donde está Jesús porque para mí es más emotivo. Es más emotivo. Aunque te pase la vida entera llorando. Sí, Anthony y finalmente el Señor. Bueno, yo elegiría el de Jesús, porque mira, esos músculos están bien desarrollados. Y el tipo, entonces, el tipo se ve que ha hecho su ejercicio. Y él no se ve que está sufriendo tanto. O sea, como que no se ve. Jesús no se ve sufriendo. No se ve sufriendo. Pero mira su moreno. ¿Te gustaría estar en su posición? Con razón está sufriendo. No soy un salvador ni quiero serlo, entonces tampoco me creo una gran cosa para eso. Entonces, pero Jesús, total, están definidos los tigres, se ven bien. Yo tengo una opinión, y es que ahí estoy viendo la fuerza, la solidaridad, la unión, estoy viendo también cierta pasión, también hay pasión también. Ok, entonces se queda con el de Jesús. Ok, vamos a ver el otro rápidamente, por favor. La otra dicotomía. Sí, mamacita. ¿Cuál ustedes pondrían? ¿Cuál colocarían en su casa? ¿Cuál? Vamos a ver. Ella creció ya. ¿Cuál? Yo pondría el de la niña. El de la niña. Porque me recuerda a la infancia. Ok. Síguelo pasando. El Señor decía ahorita que el arte, cuando hablamos de arte, es algo que trasciende. O sea, arte es lo clásico. Y yo desde muy niña he visto ese cuadro. El de la niña con la espina. Con la espina. Que ya creció. Es un cuadro, me gusta porque refleja ternura, lo que son los niños. Me encanta ese cuadro. Me gustaría, me quedo con. Muy bien. Finalmente, ¿cuál elige? Yo elegiría el de la niña. Bueno, la niña barrió. Ya que bueno, nos lo están presentando los dos, ¿verdad? Y en el tema estético lo que se trata es lo que se ve, lo visual, lo bello. Ahí lo que te atrae es el de la niña, bueno, al menos lo que yo puedo percibir y están de acuerdo mis compañeras. Muy bien. Medina, ¿tú estás seguro que no es Fefita que está ahí? Pues yo no elegiría el de la niña. Pero no digan por qué, si lo sabes. Aunque está bien, dilo, está bien, dilo. Ok, el otro cuadro es de Van Gogh. Entonces yo me identifico más con él. O sea, yo sí he visto que todo el mundo ha dicho las cosas con relación a lo que siento, la experiencia que he vivido con el cuadro. Entonces yo sí me identifico más con Van Gogh. Exacto. Entonces, como yo le decía, el profesor allá, Noel,
el arte es muy subjetivo, ¿se recuerdan? En la sala. Entonces, ¿quién define el arte, lo que le gusta, lo que no? Es según cada persona, es muy subjetivo. Sí, entonces, bueno, al final, el hermano... Sí, vamos a escuchar al pintor Fausto Cruz, el artista, pintor y poeta. ¿Me faltó algo, Antonio? La media. Ok. La opinión que quiero compartir con ustedes es sobre la elección de qué obra van a colocar en su pared. Eso, como dice Soraya, es muy subjetivo. Tiene que ver con el entorno social en que el espectador se haya desarrollado. Por eso muchas personas eligieron el de Jesús en las imágenes anteriores, porque pueda que sean religiosos. Otras personas eligieron la flor porque ellos lo ven entonces como un objeto de decoración. En este caso la niña, dicen algunos, que le causa recuerdo de su infancia. El otro, claro está, no lo eligieron porque no conocen quizás la historia que envuelve la habitación donde Van Gogh estuvo en su vida y esa cosa, y no saben la historia que hay detrás de eso. Pero Van Gogh es uno de los pintores que hoy día los cuadros son más caros del mundo. Aunque en su momento no valieron nada. En su momento no vendió un solo cuadro y vivió en la pobreza extrema. Pero es lo que les digo, depende en el área que el espectador, el área social que se desenvuelve. Entonces, por eso es muy subjetivo en ese caso. Muy de acuerdo con usted, profesor Fabio. Muy bien. Finalmente y brevemente, Anthony, y entonces allá atrás el compañero. Me está coartando, Medina. Y es malsano. Y es malsano. Bien, no. Apenas lo que decía nuestro profesor de psicología, Noel de la Rosa, que también la parte psicosocial. Por ejemplo, la persona elige la niña, que yo creo que no es un cuadro, es una foto impresa, por lo que recuerdo. Sí, ni creo que es un cuadro en sí. Claro. Entonces, pero Quédate 5 muchachitos. Pero al de conocer el trasfondo de la otra obra, tú eliges lo que esté social, lo que esté conocido, lo que esté afable de esta manera. Entonces, de una manera todo el mundo vio a la pobre niña que ya creció y el cuadro, por cierta manera, no es que lo rechazaron, es que desconocen justamente el significado de quién es el autor y lo que conlleva. Y la otra parte, que ninguno tenemos que pagar lo que cuesta el cuadro ese. O sea, el de la niña sí es un cuadro. Muy bien. El de la niña sí es una pintura. Lo que pasa es que es... Bueno, yo no le como una imagen. Lo que yo he visto es como una imagen. Es económico. Está bien. Yo elegiría la habitación. Van Gogh. Van Gogh vivió sus últimos días o gran parte de su vida interno en un psiquiátrico por una condición que se llama psicosis maníaca depresiva, o hoy le llaman trastorno bipolar. O sea, él sufría de esas crisis, tanto depresiva como maníaca, y en esas crisis pintó La noche estrellada. Pero la intención de esa es reflejar su soledad, donde él estaba. Ese es para mí mi concepto de la emoción y el sentimiento que él quería expresar, ya que en aquel tiempo vivir en un psiquiátrico hoy es una pena. Entonces en aquel tiempo era mucho peor, porque no había ni siquiera medicamento para eso. La parte de lo psicosocial tiene que ver con eso, con el ambiente, tiene que ver con el ambiente y tiene que ver también con la parte psicológica, que la parte psicológica tiene también unos entramados que tienen que ver con la genética, el temperamento, el carácter. O sea,
todo eso, toda esa mezcolanza, toda esa unión de cosas, es lo que te define a ti como persona. Y a partir de tu concepción del hombre, de la mujer, entonces comenzamos a definir lo que es arte, lo que es filosofía, lo que es el hombre. Entonces, buscando, yéndome al existencialismo de Sartre, sabemos que la existencia precede a la esencia. Entonces, el hombre se define a sí mismo en el mundo. Cada hombre es una definición de hombre. Y por lo tanto, como cada hombre es una definición de hombre, cada hombre tiene una definición de arte. Muy bien. Bueno, gracias. Excelente. Al final, bueno, Franklin, dale. Sí, mira. Por favor. No, eso se lo dejo a mi amigo aquí. Independientemente de que el cuadro de la izquierda sea de Vincent o no, yo sigo eligiéndolo. Porque cuando me preguntan a mí lo que es arte, yo creo que hay dos elementos que se necesitan, ya se mencionó uno. El primero es que haya una transformación de la realidad. Segundo es que la transformación de la realidad estimule a mí, me estimule. Entonces, en este caso, yo no elegiría a la niña, porque las dos imágenes me recuerdan a mi infancia. Muchas personas eligen a la niña porque es posible que en su casa la niña la pusieron en la sala y eso era un momento de paz. En mi caso, mi abuelo la enganchó en una ramada, donde él hincaba a los nietos. Mamá. Ay, profesor Omar, ya usted llegaron a hincarlo ahí, profesor Omar. Pero claro, yo soy de la generación donde se hincaban los muchachos. Entonces, cada vez que veo a esa niña, lo que recuerdo es el castigo. Sin embargo, Anthony, por favor. Sí. Sin embargo, cuando yo veo el cuadro, lo que veo es la paz. Porque cuando yo me paraba, le daba para la habitación y ahí había como una recuperación de ese trauma emocional. Muy bien. Tema pictórico. Muy bien. Entonces, al principio nosotros planteábamos que Van Lier en su obra considera tres temas: el literario, ¿verdad?, lo que se dice en el cuadro, el tema, lo que yo puedo interpretar a partir de lo que el autor me ofrece y a partir de mi historia de vida. El tema estético, o él le llama también, sentido estético. Entonces, es ese impulso, ese instinto que nosotros sentimos al observar un cuadro, al disfrutar de un cuadro, ¿verdad? Sentimos placer. Y finalmente, entonces, el tema pictórico, que me gustaría que alguien lo lea rápidamente. Paola, por favor. El tema pictórico. El tema literario y el tema estético presentaban objetos a nuestros ojos y a nuestros entendimientos. El tema pictórico nos presenta una realidad más pura, el espacio. Ok, déjalo hasta ahí. Y así él lo define. O sea, él dice, el tema pictórico es, más arriba él dice, el tema pictórico de los tres es el más importante, porque representa una realidad más pura, el espacio. El espacio. Pero ¿qué quiere decir él con esto, con espacio? ¿Qué quiere decir? Precisamente a la composición y a cómo yo, como autor, como creador, dispongo de mi espacio para colocar los elementos. Eso me lo explicó mi amigo Aran, que no vino. ¿La estructura? Sí, la estructura. Porque Van Lier dice, al final, el tema literario y el tema estético, sin el tema pictórico,
no son posibles. Ahí en el plasma, en la pintura es que el plasma lo que quiere. Y sobre todo en un espacio. Estructura, fondo y forma también. El sentido. Sí. El espacio que le da sentido. Exactamente. Al final también Van Leer dice que no, a un creador no le basta con tener un objeto y un... dice otra palabra. Con tener un objeto y un... caramba, no lo recuerdo ahora. Pintura y pincel. No, me refiero a estos elementos. O sea, él dice, al autor no le basta con tener los elementos ahí, sino con darle movimiento. O sea, con darle movimiento. O sea, ¿y a qué se refiere con movimiento? Bueno, al espacio. Al espacio. ¿Cómo yo dispongo de todo esto? Entonces, de eso, para Van Leer va a depender el tema estético y el tema literario. Sin el tema pictórico no hay cuadro. No hay cuadro, porque no es posible. Entonces, este es básicamente el último tema que él plantea. Y yo puse una nota acá, pero bueno, yo creo que ya lo dije. Lo que él dice al final, que el tema pictórico se convierte también en un lenguaje, porque es el lenguaje del movimiento, de la disposición de los objetos dentro de mi cuadro. Entonces, para Van Leer, a la hora, repito, de contemplar, de disfrutar, de analizar un cuadro, necesitamos considerar tema literario, tema estético y el tema pictórico. Ya yo terminé. Entonces yo pregunto, ¿alguien quiere más expresarse o decir algo? ¿Alguna opinión de este tema tan interesante? Arte, literatura, humanismo, interpretación, subjetividad. Yo me voy, pero nunca caigan en el error de ponerse a interpretar cosas. No, cada uno. Esa muchacha por poco llora, Anthony también, la dama de trabajo. Que lloran. Pero eso es importante, eso es lo que hace el arte, llevarlo a las emociones. Y desvelarse delante de un público, ya yo.